Continuamos en 7 Magazine en la 7 de La Rioja. Cada miércoles abrimos un espacio dedicado a la salud, para que se cuiden, para cuidarse. La salud en 7 Magazine. Hoy en este espacio se suma Inma Marrodán, fisioterapeuta. Hola Inma, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de la fisioterapia, vamos a hablar de la prevención, vamos a hablar de salud en definitiva, porque es pues tremendamente importante, desde luego. Hablábamos antes de comenzar esta entrevista de la importancia del tocar, del sentir, del tratar. ¿Por qué es tan importante? Pues porque el cuerpo habla y lo que hay que saber es escucharlo, y la herramienta que tenemos los fisioterapeutas para escucharlo son las manos. Las manos sienten donde el tejido no va. Siempre buscamos la movilidad de los tejidos porque las adherencias son las que luego crean limitaciones. Entonces la importancia de que toquemos y que sintamos, porque como la mano no hay nada. O sea que cuando un profesional, un fisioterapeuta nos pone a la mano en la espalda, siente, ya está percibiendo, ¿no? Está percibiendo no la piel, sino los tejidos que están por debajo, que tienen que moverse para que las articulaciones y los músculos generales se puedan mover. Entonces es ahí donde nosotros tocamos, sentimos si está inflamado, si no está inflamado, si se mueve, si no se mueve. Hay que buscar la causa, que es la importancia un poco de que la fisioterapia termine solucionando problemas, llegar a la causa, porque si solo tratamos la consecuencia vamos a quitar el dolor cual aspirina sea, y entonces es una aspirina bastante cara. Hay que ir a la causa, ver dónde no está funcionando bien y darle movimiento a esa parte que no funciona bien para que todos los tejidos funcionen, porque todos los tejidos están relacionados unos con otros. Esto es como si pensáramos que el cuerpo es la media de una mujer, la media. Si tú te haces un agujerito, la carrera que decimos va por toda la media. Bueno, pues el cuerpo es un tejido absolutamente tridimensional, tanto en esta línea como si fuera la media, como entrelazándose entre todos los tejidos. Entonces tú ves la carrera, pero lo que hay que buscar es dónde está el agujerito. Y entonces es cuando podemos realmente solucionar un problema. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacen los profesionales? ¿Cómo llegáis hasta esa causa? Pues tocando y tocando. Y ves la continuidad del tejido. Y donde no va, lo arreglamos en ese instante. Y entonces vuelves a ver dónde va de nuevo el error, y a lo mejor lo que va es a otra zona. De hecho, luego vamos a ver una técnica que se llama punción seca, que se usa en puntos gatillo, y de hecho gatillo lo que significa es que el disparo que tú haces a una persona y le mata, la causa está en la pistola desde donde ha salido, no donde ha llegado la bala. Entonces tenemos que retroceder en el camino para conseguir dónde está la pistola y entonces poderlo solucionar. Hablabas, Inma, de esa punción seca como uno de los, no sé si tratamientos o cómo se denomina, para llegar hasta esa causa, para intentar dar solución, ¿no? Eso es, dar solución. ¿En qué consiste la punción seca? Esa técnica debería ser siempre un complemento de la terapia manual. Pero es una herramienta que usamos, es con una aguja tipo acupuntura, buscamos la banda tensa del tejido y en el punto que lo apretamos digitalmente, siente el dolor el paciente en otro sitio. Entonces es ahí donde tenemos que pinchar e intentar disolver ese nudito en esa zona para solucionar el camino que ha llevado. Y además se extiende por todo el cuerpo esas bandas tensas, entonces no tenemos ningún problema en poder solucionar muchísimas patologías del cuerpo. Lo estamos viendo, ¿verdad? Mira, justo esa es una punción. Ya veis que es una aguja tipo acupuntura, no tiene ningún dolor al entrar porque es muy pequeña, pero el hurgao de dentro
No da dolor, es más una grima, no es agradable, pero no es doloroso y sí que muy resolutivo. ¿Cuáles son esas consultas más habituales que os encontráis en la consulta de los profesionales? A nivel de fisioterapia general, porque ya hablaremos de especialidades, pero a nivel de la fisioterapia general tenemos muchas cervicales, muchas cervicalgias, dolor de trapecio, dolores de cabeza que vienen de la tensión cervical, lumbalgias, hombros, muchos hombros, a nivel deportivo otras partes del cuerpo, pero a nivel de fisioterapia de dolor, que alguien dice, es que tengo molestias, es que es más la zona de la espalda. Tenemos que hablar también de la prevención. Por ejemplo, una cuestión que ayuda es el tema del pilates. El pilates nosotros lo aconsejamos porque es un ejercicio para la salud, porque lo que hace es estirar, es fortalecer todo el cuerpo en flexibilidad y en fuerza. Y lo que sí que es esencial es que sea dirigido, porque un ejercicio mal hecho es peor que no hacerlo. Entonces nosotros hacemos sesiones individuales, bueno, además ahora con el COVID más individual, antes eran grupos muy reducidos, ahora lo hacemos de forma individual. Y cada ejercicio que se le manda está absolutamente dirigido por un fisioterapeuta que le dice, no, baja un poco la cadera, no, ahora estira desde aquí, no, y entonces va corrigiendo para conseguir que el ejercicio esté perfectamente realizado. Qué importancia, esto me iba a pensar en la profesionalización, lo importante que es tratar con un profesional, hablar con un profesional y acudir a un profesional. Siempre que tienes un dolor, mira, ahí estamos viendo cómo el fisioterapeuta está ayudando o facilitando al paciente para que pueda realizar el ejercicio correctamente. En Pilates también un punto a tener en cuenta es la respiración, que es muy, muy importante, por eso dirige desde el abdomen el ejercicio. Tenemos que tener un core, el core es toda la parte diafragmática potente para poder mover luego la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo sin lesiones. Cuanto mejor tenemos el core, mejor tenemos la movilidad completa y las lumbares, que son, en este mundo de vida sedentaria, en Logroño todavía andamos un poco, pero en otras ciudades sales de casa, coges el coche, sentadico, en cierre, así, vas al trabajo, te sientas, otras 8 horitas, ¡bum! Sales del trabajo, coges el coche, otra vez sentadito y llegas a casa y lo que hacemos es estar con la tablet o el móvil sentaditos, con lo que tenemos el cuerpo absolutamente cerrado. Hemos pasado del hombre, del Homo sapiens que iba agachado, por fin conseguimos la bipedestación y ahora estamos todo el día sentados, siempre estamos en cierre. Otro día hablaremos de la postura porque es interesantísimo. Pero el que estemos todo el día en cierre trae muchas consecuencias cervicales, la cabeza con el móvil, ahora estamos en estos grados, C3, se va a la porra, pero que se va a la porra con unas consecuencias posteriores. Entonces tenemos que tener muy claro que hay que cuidar el cuerpo y hay que cuidarlo para mantener su postura adecuada y en todas sus capacidades para que un día tengas que hacer un esfuerzo, tu cuerpo esté preparado para aguantarlo. Luego dicen, ay, he cogido una tontería y me he hecho daño. Es porque el cuerpo ya ha ido cambiando la postura, evitando dolores y luego cuando llega el momento tonto ya no tiene capacidad de por dónde escapar y te sale el dolor. Pero hay que ver el cuerpo entero. Lo importante es ver el cuerpo en su globalidad. Una mala pisada, un dolor de rodilla hace que cojees y que cojees hace que duela la cadera y luego la espalda y luego el cuello. Pero a lo mejor solo sientes el dolor de cuello, pero hay que mirar desde el pie. Lo mismo, volver a la causa es lo que puede solucionar el problema si la encontramos. Pues nos vamos a quedar con esto, vamos a hablar más semanas con Irma Marrodán, vamos a hablar de la postura muy interesante, de esto que nos hace ir todo el día así con la cabeza y luego llegan los dolores, llegan las molestias y cuestiones más graves de las que vamos a hablar sin duda con Irma Marrodán. Gracias, Irma, ha sido un placer. Gracias a ti.
Continuamos hablando de salud en esta segunda parte de nuestro programa, en 7 Magazine. En este caso vamos a hablarles de Alzheimer. Nos acompaña en el plató Esperanza Moraga, la directora de AFA Rioja. Hola Esperanza, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada. Y Alberto de Pablo, el presidente de AFA Rioja. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido. De esta asociación de familiares de Alzheimer que trabaja y ayuda a estos pacientes y también a los familiares. Vamos a hablar sobre ellos porque estos días acogen unas jornadas, son ya 28 jornadas en las que van a hablar de diferentes asuntos que importan e impactan también a los enfermos y a sus familias. Vamos a empezar por conocer un poquito más esta asociación. ¿Qué es AFA Rioja? Bueno, AFA Rioja es una asociación de utilidad pública que lleva 28 años funcionando y que su labor fundamental es dar servicio a la sociedad, atendiendo principalmente a los diagnosticados de Alzheimer, pero no solamente a los enfermos, sino que también nos ocupamos de la atención psicológica a los cuidadores, que es una de las partes fundamentales que no podemos olvidar. Claro, en el caso del Alzheimer los cuidadores son pieza clave y fundamental. Sí, se habla del binomio enfermo-cuidador y entonces nosotros tenemos que ocuparnos de ambos. Y luego también AFA Rioja tiene otro objetivo muy importante, que es la difusión a la sociedad de todo lo que son los aspectos relacionados con la enfermedad. ¿Cómo es esa primera llamada, digamos, a esta asociación a la que acuden familiares y enfermos? Hablas de esa labor psicológica que hacéis. Sí, eso es. La primera llamada normalmente viene o a partir de que una persona pues, tiene ya un diagnóstico o hay sospechas muy fundadas y nos conocen pues bien por medio de otras personas que han tenido pues ya la experiencia de haber estado en la asociación, o bien porque los especialistas en neurología pues han detectado la enfermedad y entonces ellos mismos nos derivan, porque somos, digamos, ese primer escalón donde las familias pueden apoyarse una vez que ya, pues aparte de lo que son los tratamientos clínicos, pues necesitan las personas que ya tienen la enfermedad para poder llevar adelante una serie de terapias que son las que nosotros desarrollamos en nuestros centros y así pues el deterioro cognitivo que esta enfermedad tiene como consecuencia, su consecuencia fundamental, se produce de forma mucho más ralentizada que si no tuviera este tipo de tratamientos. 28 años ya de esta asociación. ¿Cómo ha sido esa evolución, el dibujo pues, a través de los años? Ha habido de todo, ha habido épocas. Espe sabe mucho mejor que yo cómo ha sido la evolución. Yo pues ya llevo también, pues más o menos, no recuerdo muy bien, pero sobre 17, 18 años en la asociación. Y luces y sombras, pues ha habido momentos en los que, pues bueno, tampoco teníamos medios ni centros donde poder atender a estas personas y afortunadamente pues la evolución de los últimos 12 años aproximadamente pues ha sido, quiero pensar que bastante positiva, porque primero tuvimos un centro en la calle Somosierra, que es el que inauguramos pues eso, hace unos 12 años, y luego desde hace 3 años, va a hacer 3 años ya en noviembre, en la calle Manresa, en Yagüe, pues también tenemos un segundo centro. Y bueno, pues entendemos que estamos dando un servicio bastante aceptable. No al 100% de lo que necesita toda la población que tiene la enfermedad, pero bueno, intentamos acercarnos a dar un servicio adecuado. ¿Y la evolución de la ciencia respecto a esta enfermedad en estos 28 años? Pues ha sido grande a nivel del diagnóstico precoz, ¿vale? Yo cuando empecé, pues estaban los enfermos, los diagnosticaban muchas veces por depresión y tardaban 2 años lo que era en un diagnóstico de una enfermedad, un deterioro cognitivo, una enfermedad de Alzheimer, y ahora mismo gracias al diagnóstico precoz, que se ha luchado mucho desde la asociación y a nivel nacional, porque era muy importante, entonces ha avanzado mucho. No es lo mismo una enfermedad de Alzheimer que te venía hace 5 años al que te llega ahora, que son personas como muy iniciales, ¿vale? Con unos síntomas muy iniciales, y nos los deriva el neurólogo porque ve lo importante que es trabajar la estimulación cognitiva con ellos. Todas las personas que trabajan la memoria, unida al tratamiento farmacológico, la verdad es que la demencia va mucho, bueno, la demencia o el deterioro cognitivo va mucho más despacio que en aquellos que se quedan en sus casas sin hacer nada. ¿Por qué es tan clave esa detección precoz en el caso del Alzheimer? ¿Qué por qué es tan? Porque es clave. Clave, claro.
porque realmente no hay una cura para la enfermedad, sino que existe lo que es el enlentecimiento, ¿no?, del proceso. Para ello existe el tratamiento farmacológico, que no cura, pero sí que enlentece, no en todos los casos, y luego lo que es trabajar mucho la memoria, ¿no?, el trabajar con ella a todos los niveles, ¿vale?, físicos, sociales y cognitivos. Con todo eso lo que se hace es mejorar y enlentecer mucho más el proceso. Por eso es clave. Se habla mucho de la estimulación cognitiva, sí. Desde hace muy poquito, ¿no? Realmente se habla de ello, relacionado con el Alzheimer. Sí, bueno, ya llevamos unos cuantos años nosotros trabajando todo lo que es la estimulación cognitiva. Lo que pasa es que ahora nos llegan pacientes tan iniciales que también es muy importante trabajar con ellos, y como llega gente joven, pues también se habla más, ¿no?, de lo importante que es la estimulación cognitiva. Lo que se hace es un proceso desde que llegan, ¿no?, se hace una valoración y para intentar ver una atención centrada en la persona. Cada persona es un mundo distinto, una persona es diferente a las otras, y se intenta que todos los tratamientos vayan adecuados hacia esa persona. Entonces valoramos primero, conocemos y trabajamos con ellos. Decías que cada vez nos llega gente más joven con una atención precoz. ¿De qué edades estamos hablando? Pues mira, pues la más joven que tenemos tendrá 52 años, pero cada vez te llegan más personas de 60, entre 60 y 70 años, cuando antiguamente estábamos hablando de personas ya de 80. Claro, es muy llamativo. Cuando hablamos de Alzheimer, quizás cuesta imaginar que una persona con 50 años padezca Alzheimer. Claro, pero por eso te digo que es muy importante el diagnóstico precoz. Antiguamente ya se sabía con 15 años atrás si una persona iba a padecer la enfermedad o tenía posibilidad de padecerla. Ahora mismo pues te hacen el PET amiloide y te hacen un estudio neuropsicológico y enseguida saben si vas a desarrollar la enfermedad. Pero todos tenemos olvidos, ¿no? Y te olvidas de una palabra, te olvidas de un nombre, algo que puede ocurrirte de forma inusual o en alguna ocasión, y con la enfermedad, cuando ya acudes al neurólogo, es porque eso se ha convertido en algo más grave. Esos olvidos, esos despistes a los que hacía relación, es la manera más fácil de identificar y poner en alerta, y a partir de ahí acudir a un especialista. Los fallos de memoria y también el cambio de personalidad. Muchas veces te provoca un poquito de depresión, si eres consciente de ello, irritabilidad, apatía. Todo eso son síntomas de alarma para acudir al neurólogo. ¿Cómo se trabaja ese diagnóstico con esos enfermos? En el caso de una persona de 52 años, una persona pues, joven, ¿no? Ante una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad como pues a veces en personas tan jóvenes, incluso hasta durante los primeros momentos, una vez diagnosticados, siguen en sus trabajos habituales, claro. Eso es un temporal y dura un tiempo muy pequeño. Luego ya, pues evidentemente, pues tiene que pasar a una vida pues menos activa laboralmente, y bueno, pues normalmente ya pasan a nuestra asociación. Una vez que ya entramos en contacto con ellos, pues hay una valoración, y normalmente en estos enfermos la atención es más individualizada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto para nosotros, con la tendencia que hay ahora mismo, con este crecimiento de los diagnósticos precoces, nos está obligando a replantearnos pues nuestras necesidades, incluso de personal, porque claro, no es lo mismo atender grupos de 8, 10, 12 personas, que es lo que tradicionalmente veníamos atendiendo, a grupos de 4 o incluso grupos de menos personas en algunos momentos. Entonces, claro, pues para nosotros nos está suponiendo unas ciertas dificultades que, bueno, pues tendremos que ver cómo vamos solucionando. ¿Cómo es el trabajo con los familiares que acuden y acompañan a los enfermos? Bueno, pues el trabajo con los familiares, fundamentalmente lo que aporta la asociación es la atención psicológica, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo para los cuidadores. Y bueno, luego la relación con familiares, pues normalmente tenemos todos los informes de cómo va su estado, de cómo está su evolución, podemos darle todo tipo de informaciones, pero en cualquier caso los familiares les están viendo todos los días, porque hay que pensar que en la mayoría de los casos, pues bueno, en algunos casos con los estados iniciales, el propio usuario es el que acude personalmente a los talleres. En otros casos, pues son familiares, los cuidadores normalmente, quienes los acompañan. Luego ya, en otros casos que están más alejados o por circunstancias, tenemos un servicio de transporte también para traerlos y llevarlos.
pero el contacto con los familiares es directo y es diario, porque son todas las mañanas o todas las tardes de la semana a las que estamos en contacto con ellos, y entonces se va viendo las mejoras, la evolución, si hay que cambiarles de grupo o hay que hacer otro tipo de actividad con ellos o lo que sea. Vamos a hablar de cómo ha afectado la pandemia pues a la enfermedad, a los pacientes, a la asociación. También, por empezar por una cuestión, a los programas que realizáis desde AFA Rioja, ¿no? Entiendo que se paralizaría prácticamente... Se paralizó todo. Todo. ¿Y cómo ha sido esa evolución? La realidad ha sido que se paralizó todo, pero desde la asociación, tanto la psicóloga como todos los terapeutas ocupacionales se han ocupado de sus usuarios del centro. Les hemos llevado deberes a los que no tenían impresora para que pudieran trabajar con ella. Y ha habido un seguimiento hacia las familias por parte de la psicóloga muy importante y con mucho agradecimiento. De hecho, ayer presentaron un estudio que habían hecho de cómo había afectado tanto la pandemia a los usuarios. Y bueno, pues se había visto que había afectado un poquito, pero no tanto como pensábamos, ¿sabes? Y ya se han recuperado a nivel cognitivo también. Y luego las familias, el no poder salir con los pacientes a la calle o con los enfermos también era muy duro. Pero como ya se aprobó también el que pudieran salir, pues todo mejoró bastante, ¿sabes? El salir a una vueltita corta. En el caso de la ciencia, claro, que ha estado centrada en las labores relacionadas con el COVID, con la vacuna, sí. No sé si había programas que se han paralizado, siempre está pues sí, encima de la mesa la inversión. Sí. Todo lo que es la terapia asistida con animales, la tuvimos que cortar, un programa que teníamos de magia, que venían 2 magos a trabajar con los pacientes, los usuarios, pues también lo tuvimos que cortar. Simplemente trabajamos dentro del centro, los profesionales que somos, todos en grupos burbuja, salíamos a hacer excursiones fuera, tampoco hemos podido salir, todo lo cultural se ha cortado, teníamos un programa de cocina para el recuerdo, que íbamos a la obra social Ibercaja, que nos dejaba la cocina. Lo hemos cortado también, pero ahora esperamos que en noviembre empezará a retomar todo. Ya están todos vacunados y bueno, parece que funciona bien y que no ha habido ningún contagio en todo el tiempo en nuestros centros. Una prueba de ello, de esa normalidad, es estas jornadas, 28 ediciones ya, sí, de unas jornadas dedicadas bueno, pues al Alzheimer. Se va a hablar de estimulación cognitiva, de incapacitación, de diagnóstico precoz también. Eso es. Pues sí, ayer lo comenté en lo que era la inauguración, la gran alegría que es para nosotros poder salir de los centros que tenemos, de los centros de AFA, y salir ya, digamos, a cualquiera que pueda estar concienciado, interesado, o que, pues bueno, por circunstancias personales, pues le esté afectando en estos momentos y quiera tener un primer acercamiento a la labor que hace la asociación y a la asociación y a la propia enfermedad, por desconocimiento, pues bueno, pues presentábamos con mucha alegría el poder volver a estar ahí. Y bueno, pues sí, efectivamente queremos mostrar distintos ámbitos relacionados con la enfermedad. Lo que ayer mostramos en esta primera jornada de ayer martes fue la actividad que se realiza dentro de la asociación en los talleres de estimulación. Hoy se tratarán aspectos más jurídicos, puesto que acaba de entrar en vigor pues una reforma que va a afectar al tema de lo que es los aspectos jurídicos que le afectan a los pacientes, no solamente de Alzheimer, sino de cualquier tipo de discapacidad. Y ya mañana daremos una visión más clínica de los avances en detección precoz y de los ensayos clínicos que se están realizando en el CIBIR, pues a cargo de la doctora Matuti. No sé si está el dato, pero ¿cuántas personas en este momento pueden tener la enfermedad en La Rioja? En La Rioja, bueno, siempre se habla un abanico muy amplio, entre 5 y 10.000, que es muy amplio. Entre 7 y 8.000 entendemos que puede ser el dato general de diagnosticados. Por eso comentaba que estamos intentando establecer un método para poder tener un censo, porque es muy importante saber cuál es el censo y cuál es la evolución, sobre todo ese censo en el tiempo, para nosotros. ¿Media de diagnosticados al año?
Pues eso sí que no lo podemos decir, eso tendrían que ser más los especialistas en neurología, el Servicio de Neurología de La Rioja, y estaría dentro de esos objetivos del proyecto de censo que les hemos propuesto, y estamos un poco a la espera de que nos reciban para poder empezar a trabajar en ello. Eso no lo podemos saber, solamente podemos comentar un poquito pues datos de los que nos vienen ya a nuestra asociación. Lo que se diagnostica en el servicio de neurología, pues lo desconocemos. Bueno, sí, adelante. Que lo que es importante de saber el censo es para poder tener recursos adecuados para atender a los usuarios o a los enfermos de Alzheimer y demencias afines. Desde luego que si lo que no se mide no se puede mejorar, claro. Está claro. Eso es. Esperanza Moraga, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Alberto de Pablo, gracias a los dos por haber charlado este ratito de Alzheimer aquí en nuestro programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a continuar con más asuntos. Vamos a hacer un viaje por la historia y vamos a hablar del precio de la uva. No se lo pierdan, hasta ahora mismo.